Muchos cristianos practicamos el ayuno buscando una conexión más profunda con Dios, pero ¿y si te dijéramos que podrías estar descuidando una disciplina espiritual aún más fundamental? En este revelador estudio bíblico de Isaías 58, el pastor Juan nos cuenta la sorprendente conexión entre el verdadero ayuno y la correcta observancia del día de reposo. Aprende por qué Dios considera el honrar su día santo como la prueba de fuego de nuestra condición espiritual y cómo esta verdad puede revolucionar tus prioridades y tu relación con Él. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de lapalabraDeVida.com.co. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo y pastor Juan Cardona. Hoy vamos a explorar un tema que puede sorprender a muchos de ustedes. Cariño, tengo una pregunta que me ha estado rondando en la mente. Sí, dime. ¿Por qué crees que en Isaías capítulo 58, justo después de hablar del ayuno, el profeta menciona el día de reposo? Me parece extraño. ¿Qué conexión puede haber entre estas dos prácticas? Qué excelente pregunta, Linda. Y te aseguro que la respuesta va a desafiar muchas de nuestras concepciones actuales sobre las prioridades en la vida cristiana. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender algo fundamental sobre el contexto de Isaías 55 al 58. Ujú. Mira, Linda, Isaías está escribiendo sobre el nuevo pacto. Es fascinante notar que de las 6 veces que aparece el día de reposo en todo el libro de Isaías, 5 de ellas están precisamente entre los capítulos 56 y 58. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? No, ¿qué es? Que Isaías está hablando del tiempo cuando los gentiles serían incluidos en el pueblo de Dios. El profeta está vislumbrando ese momento glorioso que se describe al final de Isaías 66, donde todas las naciones se reunirán para ver la gloria del Señor. Vaya, eso significa que el día de reposo tiene una dimensión universal, Sí, no solo para el pueblo judío. exacto. Ahora déjame llevarte por un recorrido que te va a ayudar a entender por qué el día de reposo aparece al final de Isaías 58. En el capítulo 55 tenemos un llamado universal al arrepentimiento, tan poderoso que algunos lo han comparado con el Evangelio de Juan, por su mensaje de salvación gratuita. Es hermoso pensar en esa invitación abierta de Dios. Sí, así es. En Isaías 56, capítulo siguiente, vemos el día de reposo en el centro de un pueblo que debería ser universal y armonioso, pero la realidad es completamente opuesta. El pueblo está dividido, hay injusticia, hay problemas serios. Y supongo que esto prepara el escenario para lo que viene en el capítulo 58. Precisamente. Aquí viene lo que va a sorprender a nuestros oyentes. Pero antes, necesitamos entender exactamente qué estaba pasando con el pueblo en Isaías capítulo 58, porque su problema no era lo que nosotros podríamos pensar. Mira, el versículo 1, Dios le manda a Isaías que denuncie la rebelión de su pueblo. Pero aquí viene lo interesante. En los versos 2 y 3, el pueblo objeta. Ellos dicen, nosotros te buscamos cada día, queremos saber tus caminos, ayunamos, humillamos nuestras almas, ¿por qué no nos escuchas? Pero eso suena como gente muy religiosa y devota. Exactamente, y ese es el problema, Linda. Sonaban religiosos, pero era pura apariencia. En el versículo 3, Dios les responde algo devastador. Allá dice, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que mientras ayunaban, estaban siendo injustos con otros. Y no solo eso, en el versículo 4, Dios dice que ayunaban para contiendas y debates y para herir con el puño inicuamente. Imagínate, usaban su religiosidad para jactarse, fueron hipócritas cometiendo injusticias, fueron violentos y completamente indiferentes a los pobres. Esto me duele escucharlo, cariño, Sí. porque me pregunto si nosotros no caemos a veces en lo mismo. Ay, esa es una reflexión muy válida, Linda. Y aquí es donde Dios les va a mostrar el camino correcto. ¿Cuál fue la solución de Dios para este problema tan serio? Dios les dio una respuesta en dos partes, pero la segunda parte es la que va a revolucionar completamente nuestra comprensión sobre las prioridades cristianas. Permíteme explicarte primero la primera parte. Ujú.
En los versículos 6 y 7, Dios les enseña el verdadero ayuno. Allá dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? En otras palabras, el verdadero ayuno es la justicia social, es partir el pan con el hambriento, es albergar a los pobres, es cubrir al que está desnudo. Qué diferencia tan grande. Mm, El ayuno verdadero no es solo una práctica personal, sino que se manifiesta en amor hacia otros. Así es, exactamente. Pero ahora viene entonces la segunda parte, la que va a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Después de corregir su concepto del ayuno, Dios les muestra algo aún más importante, un modo más excelente de obediencia y servicio a través de la observancia del día de reposo. Y aquí está la revelación que prometimos. El día de reposo es tratado como una prueba de fuego de la condición espiritual del pueblo de Dios. Una prueba de fuego. ¿Puedes Ujú. explicarnos, por favor? Sí, en los versículos 13 y 14 el Señor dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Me parece que está diciendo que el día de reposo es más importante que el ayuno. Exacto. Y aquí viene lo más interesante. Aunque Dios regulaba el ayuno, era el ser humano quien podía determinar la frecuencia y las ocasiones para ayunar. Pero el día de reposo es diferente. Es una ordenanza de la creación que Dios mismo santificó, que se repite cada semana, que fue incluido en los 10 mandamientos y que Dios lo dedicó específicamente para el servicio y la adoración a Él. Cariño, esto significa que el ayuno es secundario comparado con el día de reposo. Perfecto, así es. Como dijo un sabio puritano, es una plaga continua entre los hombres enfatizar los deberes que son menos importantes a los ojos de Dios, mientras se descuidan aquellos que golpean el corazón de la religión bíblica. Cariño, esto me lleva a una reflexión personal. ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos tanto en prácticas como el ayuno, que son buenas, pero descuidamos el día de reposo, que es fundamental? Es una pregunta que nos debería provocar una pausa reflexiva, Linda. Fíjate en la ironía. Mientras el pueblo enfatizaba los días de ayuno y luto, Dios los dirigía a su día de fiesta y regocijo, su día de reposo. ¡Qué contraste! Así es. Y hay algo hermoso aquí. Cuando el pueblo había degenerado en una forma de ayuno centrada en el hombre, la observancia del día de reposo se presentó como el remedio, porque la naturaleza del día de reposo es incuestionablemente centrada en Dios, no en las obras humanas. Cariño, podríamos decir entonces que cuando guardamos el día de reposo correctamente, estamos ayunando en cierto sentido. Brillante observación, Linda. De hecho, lo que tenemos en Isaías 58, 13 y 14 es que el día de reposo es el modelo para el verdadero ayuno. Ayunamos cuando guardamos el día de reposo, porque nos abstenemos de nuestros propios caminos, de nuestra propia voluntad, de nuestras propias palabras. Es como un ayuno de nosotros mismos para enfocarnos completamente en Dios. Exactamente. Como dijo otro puritano, nada mata la mundanalidad, el orgullo y la formalidad de la religión como el dedicar un día entero de cada semana a la adoración y la comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto el énfasis en la práctica menor mientras descuidamos la mayor? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos con total honestidad. Y quiero que nuestros oyentes tomen un momento ahora mismo para pensar en esto. ¿Cuál de estas dos prácticas cristianas debe ser nuestra prioridad? Es una pregunta que puede cambiar completamente nuestra perspectiva sobre las disciplinas espirituales. Sí, Linda. Y creo que muchos de nosotros necesitamos reevaluar nuestras prioridades. El mensaje de Isaías es claro. De nada sirve ayunar si descuidamos el día de reposo. El orden divino es claro. Primero, el día de reposo. Después, las otras disciplinas. Queridos oyentes, este mensaje me ha impactado profundamente y sé que a ustedes también.
Los invito a que tomen tiempo esta semana para orar según lo que hemos aprendido hoy. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que si este episodio les ha bendecido, pueden suscribirse a lapalabradeVida.com.co para no perderse ninguno de nuestros estudios bíblicos. Y si sienten que el Señor les ha hablado a través de este mensaje, los animamos a compartirlo con sus hermanos en la fe. También pueden dejarnos sus comentarios y testimonios sobre cómo están aplicando la observancia del día de reposo en sus propias vidas. Nos encanta escuchar de ustedes y saber cómo Dios está usando su palabra para transformar sus corazones. Hasta nuestro próximo encuentro en lapalabradeVida.com.co. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.